Hablando de la RC, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que iba a pasar. Esto era algo que ya se venía a venir. Entonces, bueno, normal. Normal. Hay dos focos de ataque en la prensa nacional. La Posta y la Revolución Ciudadana. Son los protagonistas. O sea, Ronnie Aliaga y Anderson Boscan. Sí, ahí entre los dos son los... Ya nomás le hacen novela a Anderson Boscan en Ecuavisa. Anderson, la serie, la bioserie, la película. No, así son. Bueno, pero hablando de eso y de muchas otras cosas más, les cuento, mis queridos amigos, que la Revolución Ciudadana precisamente empezó ya un proceso de juicio político a nada más y nada menos que Sebastián Corral. He ahí por qué este individuo nunca va a ningún lado, ni a Teleamazonas, ni a nada de eso. Que a propósito, también es el blanco de todas las críticas, la RC y la Posta. Nota curiosa, nota curiosa. La prensa estatal, la prensa que está con el presidente Noboa, que es TC Televisión, de una buena manera tienen una relación muy buena con la Posta. Hemos visto publicidad, hoy tiene la Posta tiene publicidad de gobierno. Me parece un poco cuestionable, pero ahí a la final cada quien hace lo que quiere, principalmente porque es un gobierno, ¿no? Yo no tengo tanto problema con el tema de los gobiernos seccionales, pero un gobierno, por más que yo no vea mal, sí te limita el hecho de no poder reclamarle, por ejemplo, el tema de las medicinas, los médicos, las atenciones, la inseguridad. No sé si vieron un video, deben haberlo visto, unos tipos en presencia de la policía, habían unos oficiales, llegaron en un carro, se bajaron y acribillaron a unos tipos en una camioneta. Represalia a la fuerza pública. Está llegando, está literal agarrando venganza el crimen organizado. Y con un gobierno que no tiene un plan claro, pues estamos pagando las consecuencias y seguiremos pagando. Y mientras exista ese dinerito que es del gobierno, te calla, literal te calla. Y eso es lo único que yo veo mal, porque de ahí yo sinceramente no veo mal que los gobiernos pongan publicidad. De hecho, acuérdense, Correa era el que más ponía publicidad en Teleamazonas, por ejemplo, cuando era presidente. Pero Teleamazonas lo criticaba. Entonces me parece bien, ¿no? Me parece que ese juego debería ser. Pero bueno, Sebastián Corral, propietario accionista de Teleamazonas, trabajó en una época con el señor Guillermo Lasso y hoy la Revolución Ciudadana plantea un juicio político. Atención con esto, mis queridos pillolincillos. La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la presentación de una solicitud de juicio político en contra del exsecretario de la Administración Pública y Gabinete, Sebastián Corral, quien ocupó este cargo durante el gobierno de Guillermo Lasso. En rueda de prensa, la mañana de este jueves 14, el bloque legislativo argumentó que este proceso de fiscalización se basa en el incumplimiento que tenía Corral para ejercer un cargo público. Que, ojo, debería poner las barbas en remojo también el señor Guzmán. Procedemos con una investigación a las declaraciones patrimoniales de Sebastián Corral. Al inicio de su gestión tenía una deuda de 6 millones y al final la deuda se redujo a 2 millones. ¡Wow! Cosas raras, ¿no? Los legisladores de la bancada también denunciaron que Corral tendría dinero en paraísos fiscales. El 16 de febrero, Sebastián Corral fue sancionado con 20 salarios básicos unificados, es decir, $9,000, e inhabilitado para ostentar un cargo público por ejercer funciones públicas a pesar de estar impedido legalmente. La Contraloría General del Estado emitió un informe de responsabilidad penal en contra del exfuncionario y deberían también hacerlo contra el gobierno de Lasso, o al menos contra Lasso. En el documento, el ente de control estableció que Corral ostentó el cargo de secretario de la Administración Pública y Gabinete y en sus declaraciones patrimoniales juradas afirmó no tener prohibiciones o inhabilitaciones. Pero eso no era verdad. El exsecretario de Lasso es accionista de la compañía Centro de Radio y Televisión Cratel y de Teleamazonas Guayaquil S.A., que mantienen contratos de concesión de frecuencias con el Estado ecuatoriano. Solo por esa razón ya no podía ser funcionario. El pedido de la bancada de la RC será conocido por el Consejo de la Administración Legislativa y de calificarse será tramitado por la Comisión de Fiscalización. Yo me imagino que este juicio político, asimismo que está a destiempo, porque así se hacen las cosas acá. Al menos se hacen, pero sinceramente es turro, porque estas cosas
por ejemplo, ni siquiera tenían que haber pasado. O sea, ni siquiera tenían que haber pasado. Y esta responsabilidad yo se la atribuyo a Contraloría. Porque Contraloría tenía que haber visto desde hace rato e impedir, pero aquí estamos acostumbrados a hacer nomás, hagan nomás, métete nomás, después arreglamos, después solucionamos, después vemos cómo hacemos. Y perdónenme, pero la cosa no debería ser así. Se supone que no debería ser así. Pero aquí las situaciones las hacemos al revés. El señor estuvo, el señor fue funcionario, esto de aquí también lo había denunciado creo que la Posta, bueno, todo el mundo había denunciado esto. Obviamente la represalia iba a ser mucho más fuerte y por eso las represalias. Por ejemplo, de la RC no nos sorprende. Bueno, de la Posta obviamente sí sorprendió por toda la ñañería que hubo con Guillermo Lasso al principio. Y todo lo que se perdió y toda la gente y hoy todo lo que le están haciendo, ¿no? Sí, fue como una sorpresita, ¿no? Decía Mauro ayer, es un poco irónico, y yo no sé si la Posta lo reconoce, pero al grupo político que más palo le dio a la Posta durante muchísimo tiempo, ahora ya no tanto, fue a la Revolución Ciudadana. O sea, cada vez que pueden le dan palo, ¿no? Irónicamente ha sido el grupo político que menos se le ha cargado y que más se ha solidarizado con la Posta por todo el ataque sistemático que ha vivido, que viven y que siguen viviendo, ¿ok? Entonces es un poco irónico, ¿no? Porque sus amigos, más bien los panas, los brothers, los yuntas, decía Mauro, son los que ahora le tiran tierra a la Posta, ¿no? Y que con el caso de la investigación de Anderson Boscan, y la solicitud del retiro de un premio que se habrían ganado en España, eso me parece bajo, eso me parece detestable, ruin. Eso me parece de lo más, no sé, o sea, si alguien gana un premio, chuti, cañaño, bacán, qué bueno, qué chévere, pero denostar por coraje solamente porque gana el otro un premio, esa movida es, pero más que ruin. Hay un periodista que está solicitando se le retire el premio por los cuestionamientos que tiene la Posta. La verdad que yo en ese campo, por más razón que pueda tener, porque de pronto alguien aquí en el chat me puede decir, pero es que la plena, pues Nelson, esos manes son desacreditados, pues no pueden recibir un premio. La plena, sí, les digo de corazón, en ese tipo de basureos no me gusta participar porque se ve feo hoy. La plena que se ve horrible, feísimo. Pero bueno, en todo caso, mis queridos amigos, ojalá que este proceso, aunque a destiempo, se ejecute. Yo la verdad que creería que también debería tener algún tipo de responsabilidad el señor Guillermo Lasso, porque la verdad que me parece incomprensible que se permitan hacer estas cosas y no se sancionen en manera preventiva, sino después. ¿Qué pasó con Aliaga? Dice, bueno, Aliaga ha sido vinculado a la investigación del caso Metástasis por los chats con Norero. Con Norero era, ¿no? No, hay una cosa media rara. En el chat no aparece el nombre de Aliaga, aparece alias Russo, y no hay una interacción directa, sino hablan de Aliaga. Pero no hay como, por ejemplo, Anderson sí tiene una conversación directa, ¿no? Anderson con Norero. En este caso no es el ruso con Norero, sino hablan del ruso. Hablan de un tal ruso. Y que según los chats operaría y toda la cosa dentro de la fiscalía. Ahora, muy aparte de eso, la señora fiscal ha mencionado que Aliaga operaba con el afán de silenciar a la oposición, a los opositores. Y eso es una acusación extremadamente grave, ¿no? Ya Aliaga salió a decir, obviamente, que rechaza todo eso y que le parece increíble cómo estén buscando las cortinas de humo perfectas para que la gente y los focos mediáticos se vayan por ese camino y se olviden de lo que hoy se vive con el tema de la inseguridad, que también es cierto, que también es verdad. Y como ya saben ustedes que el comodín es la Revolución Ciudadana, no hay nada mejor que levantar este tipo de acusaciones por parte de Fiscalía para que la gente esté distraída y se olvide que efectivamente estamos viviendo una ola de delincuencia terrible, están existiendo venganzas, están habiendo masacres, están habiendo secuestros y todo con tal de no dañarle la imagen al presidente de la República. Así está la cosa. Se acabó.